Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablamos de, pues yo creo, una de las situaciones creo que más me ha impresionado en mucho tiempo en el mundo del fútbol, porque se jugaron los partidos de Champions League, se jugaron ya tanto ida como vuelta. Los octavos que en la ida parecían partidos muy parejos, todos peleando con todos, pero ahora en la vuelta sí se notó una diferencia muy grande en cuanto a nivel de una institución deportiva a otra. Así que vamos a hablar de esto a continuación. Daniel, ¿cómo estás? Triste, dos motivos. El primero, evidentemente, por mi predicción acertada acerca del Bodo, que pues fue su último partido de esta Champions contra el Sporting, y de que metido grabando otra vez en medio de un partido del Toluca, y ya es la segunda vez, y ya no sé qué pensar al respecto. No sé si lo haces a propósito. Bueno, hay que esperar que a Toluca lo eliminen de Conca Champions. Vamos, a lo mejor sería la opción predilecta, pero ya iremos viendo cómo se desarrolla la situación para estos equipos. Pero sí, el Bodo, una situación muy triste, la verdad. Pero vaya, de tres cenicientas nos queda una, hay que decirlo como lo que es. Así que pues si te parece vamos a empezar con los partidos, porque aquí ya tenemos la rama o el árbol como muchos lo llaman, de cómo son los encuentros a partir de ahora en los que van a ser los cuartos de final. Agradecimientos a VR Football, que es una página que les recomiendo seguir en redes sociales, donde mencionan y toda la actualidad del mundo del fútbol también. Así que empezamos, si te parece bien, de derecha a izquierda y pues de arriba hacia abajo. Primero que nada, tuvimos el que en el partido ya fue el partido más aburrido, el que más situaciones ahí raras tuvo. Pero el Leverkusen le gana 1-0 al Arsenal. Todo parecía indicar, digo, empatan a 1 en Alemania. Parecía con un penal bastante dudoso a favor de los Gunners, pero ya en la vuelta el Leverkusen, digo, el Arsenal, perdón, no me equivoqué, muestra su poderío ofensivo y terminan ganando 2-0. Con esto pues los veremos en los cuartos de final. Sí, no, fue un Arsenal que no se empleó a fondo, definitivamente. Vimos una versión del Arsenal que estaba con un ojo en la liga y el otro ojo en la Champions. Se estuvo cuidando también. Creo que este fin de semana se juega en la final contra el City. ¿Sí? Entonces, por ahí estuvo un Arsenal un poco agridulce, pero le fue suficiente para ganar al conjunto de Alemania. Yo lo único que tengo que resaltar, y ya lo habíamos hablado fuera, Arsenal no rotó el fin de semana contra el Everton, el fin de semana pasado, pese a haber dado una imagen pésima, porque hay que decir que lo dio en Alemania. Y luego sacó al límite el juego contra el Everton, y posteriormente ahora no vuelve a estar sin rotar y ganan 2-0 al Leverkusen. Este fin de semana tienen juego contra el City. Además de lo físico, lo que es lo mental para el Arsenal va a ser una carga de aquí a que acabe la temporada. Porque no puedo aflojar en Copa, no puedo aflojar en Liga, no puedo aflojar en Champions porque regresan los fantasmas helados. Pero, pues sí, realmente lo que sí coincido contigo es que Arsenal se empleó a fondo y fue suficiente para sacar a las aspirinas. Siguiente encuentro. Las lágrimas se dieron aquí porque después de un 3-0 donde el Bodo demostró toda su calidad, todo el nivel que tienen, porque lo tienen, la técnica también, ganan 3-0 y luego creo yo de forma sorprendente dejan de hacer muchas cosas que venían haciendo a lo largo de los últimos encuentros y pierden 5-0 contra el Sporting con una gran actuación de Luis Suárez, el colombiano, y del exjugador de Toluca, Maxi Araujo. Siendo así que el Sporting pasa, es el único de momento la cenicienta que avanzó de estas dos. Pero no sé si llamar decepcionante lo que hace el Bodo en la vuelta. Es un tema muy, muy interesante porque no estamos hablando de uno de los top 5, no estamos hablando de un Bayern, no estamos hablando de un Real Madrid, estamos hablando de una remontada al Bodo, que si bien estaba desplegando un juego muy carismático, muy, muy de la gente, sin nombres, pero con muchos hombres en el terreno de juego. ¿Cómo le podemos llamar a esto? O sea, ¿pueden traer las pechofriadas? Porque igual no deja de ser una remontada 3-0. Y de igual manera, no es una remontada que te hizo el Inter, no es una remontada que te hizo el City. Es una Sí. remontada que te hizo un cuadro que, si bien entró top 8 en el formato Liga de Champions,
pues era en el papel alguien más endeble que El estos últimos menos que te fuerte, mencioné. como lo llaman. Sí, claro. Pero pues, se topó con un cuadro que es también mucho equipo y tiene un poco más de nombres. El partido que hizo Maxi Araujo, el uruguayo, o sea, de pe a pa, fue increíble y lo coronó con un gol en tiempo extra. El Bodo no se murió con la suya. El Bodo jugó a otra cosa que no nos tenía acostumbrados en todas las Champions y lo pagó caro. Yo no lo llamaría, para contestar tu pregunta, pecho friada, ¿no? Pero lo que sí lo llamaría a lo mejor será, y en el mundo del fútbol creo que muchas veces esta palabra bueno, no voy a decir la palabra, pero aniquila proyectos. Cuando vas con miedo, cuando vas sin ganas, cuando vas con temor a enfrentar a un rival. Porque yo creo que lo que hizo al Bodo ser tan bueno esta temporada fue el hecho de que cuando te enfrentaste al City no tenías miedo, dijiste, vamos con lo que vamos. Cuando te enfrentaste al Atlético, ni se diga, al Inter en tu casa y en su casa, les jugaste de que, oye, no tengo miedo, yo como vaya, voy y lo que salga, salga. Y contra el Sporting creo que pecaron ya un poquito de esa vanidad que tienen los equipos de un poco más de repunte. Porque yo creo que cuando vas con esa situación de tengo que ganar, pero tengo miedo de perder, es cuando pasan ese tipo de colapsos deportivos. Y creo que es lo que al Bodo le pasó. Realmente estás totalmente en lo correcto de decir que no estamos acostumbrados a ver al Bodo así. Y precisamente pecó de esto mismo, pecó de timidez, pecó de cobardía, no quiero decirlo, pero De inexperiencia, podemos decir, incluso en esas instancias. sí, puede que haya sido así una mezcla de eso, pero esperemos, o sea, de todos modos el Bodo se gana con lo que hizo esta temporada. ¿Nos hubiera encantado verlo más lejos? Sí. Irse de otra manera, también. Pero con todo y todo, creo que nos quedamos con una situación agradable y pues triste a final de cuentas, porque triste entre comillas, porque pues se nos fue el equipo más carismático de la temporada. Y todavía me atrevo a decir que en el Mundial no va a haber nadie más carismático que él. Y eso que estamos ya unos meses. Así que pasamos al siguiente. De aquí yo imaginé que iba a pasar algo similar. A lo mejor un poco más dramático. Pero entre los dos fríos que se enfrentaron Atlético y Tottenham. El Tottenham por ahí muestra destellos que si lo hubiera mostrado en la ida, la cosa hubiera sido muy diferente. Ganan 3-2 contra el Atlético de Madrid en Madrid. Y la situación les beneficia porque no se van tan mal. A final de cuentas se siguen yendo 7-5. Y vaya, ocurrió un milagro, o al menos yo lo considero. Xavi Simons apareció. Metió 2 goles. Uh-huh. No, 1 o 2. Yo creo que uno y una asistencia. Pero el punto es que, digo, Xavi Simons estaba jugando en el Tottenham. Por si no lo sabían, es el 7. Sí, no me acordaba. Yo pensé que estaba en el Leipzig. Sí, así de irrelevante ha sido. Bueno, estaba presupuestado algo así, un resultado similar. No esperaba un marcador tan abultado y tan definitivo en la ida. Si bien no me parecían con tanta diferencia, sí veía más favorito al Atlético. Pero el Atlético ya está aceitando sus engranes, como quien dice. Yo te comenté, lo veo en semifinales al Atlético y si en una de esas se enfila bien, puede ser serio contendiente por la llave en la que le tocó. Muy bien, yo en lo que me quedo con el Atlético, y lo hemos dicho, cuando el Atlético juega es otra cosa, porque tienes hombres con que jugarlo. El problema es cuando juegas como el Atlético, como lo fue en este partido contra el Tottenham, que la cosa se salió de control y que quién sabe si en el resultado de la ida hubieran cambiado las cosas. Ahora, tengo que aclarar, perdón, no jugaron la vuelta en España, la jugaron en Inglaterra, un error, pero con todo y todo, ver que pues ahora el Tottenham va a poderse concentrar en salvar la categoría, porque creo yo en el partido de día se notó un poquito esa presión de decir, oye, pues Champions, pero descendemos, o nos salvamos, pero eliminados. Y pues creo yo que se vio un poquito obvio, no digo que hayan dado el partido, pero sí por ahí algo raro. Ahora pasamos al siguiente, sí. Daniel, Barcelona-Newcastle, las urracas sacaron un empate a 1 en la ida, donde la verdad el partido fue muy malo, ambos equipos rocosos, metieron mucho el pie, mucha falta, pero en la vuelta el Barcelona
Con drama, en el primer tiempo empatan a 2 y luego se suelta un vendaval de goles con el que el Barcelona gana 7-2 para un global de 8-3. Y aquí coincido un poquito con el Atlético. Cuando el Barcelona se pone a jugar es otra cosa. Es por mucho creo que el equipo que mejor fútbol despliega tanto en espectáculo como en entendimiento colectivo. Pero cuando tienen esas situaciones de Araujo, de Gerard Martín, de Cancelo, dices, híjole, bueno, Cancelo tengo que decir que no ha hecho nada malo, pero cuando tienen esos errores dices, híjole, se complican bastante y ahora van contra un equipo que siempre se les complica como es el Atlético de Madrid y a ver cómo les termina yendo. Eso sí, lo del Newcastle es decepcionante por la liga, ya hablamos de eso en su video correspondiente, pero pues hasta aquí llegaron los jugadores del equipo más poderoso económicamente hablando. Sí, no, el Newcastle ya nos va a tener acostumbrados a a pelear instancias europeas. Quizá no la próxima temporada, habrá que apretar algunas tuercas, pero los primeros 3 tiempos de los 4 que se jugaron entre ida y vuelta fueron muy parejos. Yo me voy a quedar con eso hasta este punto. Fueron juegos muy parejos. Igual el inicio del primer tiempo, el Barcelona fue más agresivo. Los 2 goles que cayeron del Newcastle fue para alcanzar al Barcelona. Uh-huh. El primer tiempo cierra con un penalti de Lamine y los primeros 15 minutos del segundo fueron un desastre para el Newcastle y fueron gloria para el Barcelona. Quiero darle ahí una estrellita de jugador del partido a Hansi Flick. No sé qué fue lo que les dijo en el medio tiempo. No sé a quién agarró de las greñas, no sé quién le gritó al oído, pero fue una cara muy agresiva del Barcelona, que el Newcastle no supo por dónde estaba llegando, y en los primeros 15 minutos del segundo tiempo liquidó la serie. Que es lo que decimos, digo, ya nos tiene acostumbrado el Barcelona que en medios tiempos reacciona de esta forma y nos termina desplegando un fútbol bastante bueno. Eso sí, no va a estar Joan García 3 semanas. Vamos a ver cómo lidia el Barcelona con esta situación que no es para nada agradable. Ahora vamos con el otro lado de la llave, porque tuvimos el Atalanta contra el Bayern. Creo yo que era la serie, tal vez, no sé si coincides conmigo, un poco más dispareja, pero creo que nadie, absolutamente nadie en el mundo imaginó que el Bayern iba a sacarle tanta ventaja al Atalanta. 10-2 en el global, goleada en la ida, goleada en la vuelta. El Bayern que no va a tener portero titular por mucho tiempo, más allá de sus canteranos de 19 y 16 años. Pero los bávaros avanzan, tal vez no desplegando el fútbol más espectacular, pero efectivo sí está siendo. Y muchas veces sabemos que en el fútbol, más allá de si juegas bien o mal, tienes que saber jugar. Están jugando en modo Alemania. Están jugando modo seleccionados alemanes. Que están con la mentalidad de, si tengo la posibilidad de meterte 10 goles, lo van a hacer, y lo hicieron. No tuvo el Atalanta ninguna oportunidad. Uno pensaría que porque fue la vuelta y ya tienes un cuadro, una serie medianamente ya ganada, uno diría, pues voy a bajar el ritmo, pero fue absolutamente todo lo contrario. Siguieron atacando, siguieron entrando los goles, y bueno, fue una diferencia bastante abismal de lo que teníamos nosotros considerado. Un 10-2 habla de que ni siquiera se podría esperar, guardando las proporciones, de un Bodo contra un Sporting, que en el papel Sporting sí sigue siendo el favorito, pero para un 10-2 sí es algo alarmante para el conjunto de Bérgamo. Sí, la verdad, y que vaya, deja muy mal parada la liga italiana después de Milan, Inter, Juve, Bodo, Atalanta, así que ojo con la Serie A que está un poquito en crisis. Bueno, y continuando con lo que fueron los otros encuentros, tuvimos el que, no sé si tú crees esa historia, yo no la creo, del famoso nuevo clásico de la Champions, que fue el City enfrentándose al Real Madrid con un marcador final de 5-1 a favor de los merengues, que parece ser ya no están tan mal con Arbeloa como estaban. No digo que ya estén bien, no digo que ya se están teniendo un mejor rendimiento, pero al menos contra el City, que también el City no es la octava maravilla del mundo en esta temporada,
ganan 5-1 después de una victoria 3-0 en la ida y un 2-1 en la vuelta, donde por ahí una roja con un penal un tanto polémico, pero fútbol es fútbol y terminan ganando 5-1. Fue bastante atípico. Sentía yo que iba a ser un marcador muchísimo más cerrado. No sé si fue más beneficio del City, no sé si fue más beneficio del el Real Madrid, vaya. Eh, Me estoy con conclusiones muy confusas realmente. No sé a qué le picó a Arbeloa para que haya salido un resultado tan favorable, tan dominador. Y pues ya siendo el Real Madrid, pues lo ponemos como candidato a título. Si por ser el Madrid ya es candidato, ahora veremos cómo le tocará en la siguiente instancia. Pasando al siguiente encuentro, pues la otra cenicienta se nos fue. Galatasaray hizo pesar a Estambul de una forma espectacular, ganan 1-0. Torreira, Gundogan de volado en el medio campo de los Reds, pero pesó más Anfield con su famoso You Never Walk Alone y terminan goleando 4-1 al equipo de Turquía y avanzan a la siguiente ronda en una temporada bastante rara donde se habla de que Arne Slot dejará el equipo a final de temporada para cederle su lugar a Xabi Alonso. Sí, lo hablamos en los pronósticos de los juegos, que Estambul iba a pesar, sí, sí pesó, y también hablábamos de que Anfield es el que iba a pesar más. Y un poquito igual que el juego de Barcelona contra Newcastle, en los primeros minutos del segundo tiempo fue cuando se liquidó la partida. Fueron goles tras goles, desde el primer tiempo un penal fallado de Salah dejaba ver qué es lo que iba a pasar en este partido. Y pues nos tenía acostumbrados a un juego un poco errático por parte de Liverpool, pero hoy todo le salió. Hoy todo le salió exactamente, no hubo forma de responder a eso. Y por último, yo creo que el juego más decepcionante, no en cuanto a los rivales, sino en cuanto a la calidad que se esperaba, yo creo un poco más. PSG golea 8-2 al Chelsea, después de que por ahí se veía un poco parejo, pero la verdad es que no. PSG con todas sus crisis, es lo que, fíjate, algo que se me hace muy curioso. La mayoría de los equipos, City, Real Madrid, Atlético, PSG, Chelsea, no estaban en su mejor momento y aún así llegaron a estas instancias. Y aún así el Madrid, estando en teoría peor que el City, pasa. El Liverpool, estando peor que el Galatasaray, pasa. Y el PSG, con su vestuario dividido, y Luis Enrique y Dembélé, pues demuestra que no está tan mal como el Chelsea y termina goleándolos. Así que Chelsea PSG toma de revancha después de lo del Mundial de Clubes y busca el bicampeonato enfrentándose a rivales ya de más nivel. El PSG se acordó que jugaba al fútbol. El PSG con sus individualidades puede hacer barbaridades. Que Chelsea al principio de las eliminatorias comentaba que mínimo estaba para semifinales. PSG lo hizo ver muy mal, lo hizo ver muy novato el conjunto de Londres, y con a puras individualidades, a puro destello de Kvaratskhelia, de Dembélé, con Doué, Brandy Barcola, que está recuperando un gran nivel. Es un equipo de mucho, mucho cuidado, y creo que después del Bayern, por ahí el PSG podría ser uno de los candidatos firmes. Sí, así es, y pues realmente a ver cómo van las cosas ahora con esta situación donde pues ya tenemos los cuartos de final dichos. Incluso vamos a dar de una vez los pronósticos aprovechando, o bueno, nos esperamos, simplemente hablaremos un poquito sobre el cascarón de estos encuentros, porque aquí hay cambios de entrada para la gente que no lo sabía. PSG toma el lugar del Chelsea en la tabla. Si no me equivoco, el Chelsea fue tercero y Liverpool fue quinto, no sé si me puedas confirmar, Daniel. Y Madrid toma el lugar del City, Atlético toma el lugar del Tottenham. No, Tottenham fue el que fue tercero, discúlpame. Y lo que es el Arsenal y el Sporting creo que son los únicos que se quedan con su respectivo nivel. Así que, a diferencia de lo que yo creo, las reglas deberían de ser que el Barcelona cierre de local, van a cerrar en el Wanda Metropolitano. El Bayern creo que sí va a cerrar en Alemania contra el Madrid. El Liverpool PSG no recuerdo quién quedó arriba del Chelsea y el Liverpool,
pero depende de eso, porque si el Chelsea quedó arriba, el PSG probablemente va a cerrar de local. El Arsenal es el que sí va a cerrar totalmente en casa por ser el líder, pero hipotéticamente si el Leverkusen no hubiera pasado, hubiera cerrado en Alemania con el equipo de las aspirinas. Así que tu opinión así, Daniel, de bote pronto, de los encuentros PSG Liverpool, Real Bayern, Barcelona Atlético y Sporting Chelsea. Bueno, 3 de 4 se me hacen que podrían ser cualquier final. Son juegos bastante prometedores, prometen muchos goles, rivalidades. Real Madrid-Bayern para mí se me hace el favorito por ver. El PSG-Liverpool, que cualquiera de los dos que gane ahí va a ser un digno contendiente. Por el otro lado, lo puedo decir de una vez, mi nuevo caballo, el Atlético de Madrid. Okay. El Atlético con aura. Es un equipo que ya está farmeando aura. Y el Sporting Arsenal, que no es bien una llave flojita, sino pues, los dos entraron como top 8 en formato liga. Va a ser un encuentro interesante de ver. Y como tú mencionas, la presión del Arsenal es de ganar, porque ya de entrada va a jugar como el favorito en esa llave. Entonces desde ahorita ya debe empezar a sentir la presión. Sí, solo para recalcar, creo que tenemos una cenicienta, el cual es Sporting. Tenemos de aquí 3 equipos que no tienen una Champions en su historial. Tenemos equipos con historial, Barça y Atlético en Champions suelen ser para el equipo colchonero. Real Madrid, Bayern tienen un historial muy bueno, lo cual siempre es emocionante. PSG y Liverpool se enfrentaron hace no mucho el año pasado en un partido de Champions. Y el otro, pues el Arsenal, que va como Goliat contra el bueno del Sporting. Así que ya hablaremos de los pronósticos, de un análisis más a fondo. Pero por lo pronto, esto es lo que nos ha dejado la Champions tras sus octavos de final. Y estamos entrando en la fase definitiva, no solo en la Champions, sino en la Liga. Los calendarios ya van a estar acumulados. Tenemos el Mundial, viene un parón de selecciones. Así que, como dicen por ahí, se va a aplicar la ley del más fuerte. Sin más, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven los encuentros? ¿Hubo uno que les decepcionó? ¿Hubo uno que creen que merecía pasar sobre el otro? Porque eso es muy importante. No quedó muy a la ambigua de, pudo pasar uno u otro. Fueron diferencias muy holgadas. Y eso normalmente suele ser aplastante y deja muy poco al debate. Sin embargo, los escuchamos con todo gusto. Y recuerden que para ayudar es muy sencillo. Solo basta con dar like y compartir para llegar a más gente. Suscribirse, que eso ayuda bastante. Y seguir en redes sociales, todas como Charlie Facebook. O aquí abajo, que sale también la red de cada uno de nosotros. Cuídense mucho y sean felices y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.